Cihan benim kocam. Yani ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım. En olmazlarda bile sevdik birbirimizi. Benimle ol. Özür dilerim. Biz de zaten hiç başlamamış bir şeyin ortasındayız. Ortasındaydık. Ucundaydık. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Alia dejará la mansión? ¿Podrá Cian lograr que Alia lo perdone? ¿Alia mantendrá a Cian alejado de ella y de Denise a partir de ahora? ¿Qué hará Sadakat cuando no pueda enviar a Alia lejos de la mansión como esperaba? ¿El bebé de Mine es realmente de Cian? ¿Nare y Sain se unirán a pesar de todo? ¿Podrá Kaya olvidar a Zerrin y amar a alguien más como él dijo? ¿Demir se enamoró de Zerrin? ¿Demir dejará a Zerrin? ¿Ekmel y Nadim mataron a Boran? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Sadakat no envíe a Alia lejos y que aborten al bebé de Mine para que Cian y Alia puedan comenzar a vivir su amor, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. La señora Sadakat quería aprovechar el embarazo de Mine para enviar a Alia lejos de la mansión. El hecho de que Mine tuviera que protegerse le vino muy bien tanto a Mine como a la señora Sadakat. Con esta excusa, Mine se mudaría a la mansión y haría que Alia abandonara la mansión. Pero no resultó como esperaban. Cuando Cian echó a Mine de la mansión y Sadakat atacó a Alia diciéndole que esta mujer se iría, esta vez Alia no les dará un respiro y dirá que ella es la esposa de Cian y que no se irá a ningún lado y los dejará en paz. Esta situación hiere profundamente a Alia y para no mostrar ningún enojo hacia Cian, dice que todavía no ha pasado nada entre ellos. Cian acudirá inmediatamente a Alia y se disculpará con ella. Cian se siente extremadamente culpable hacia Alia, sabe que todo lo que dice no tiene sentido y tiene mucho miedo de perderla por culpa de Mine. Alia continuará quedándose en la mansión porque teme que le hagan daño a Denise y también adoptará una actitud muy seria hacia Cian. Cuando Cian se niega a aceptar que no hubo nada entre ellos e insinúa que lo habría, y quiere terminar la frase inconclusa que le dirá en el hospital, Alia no lo deja. Cian se molestará mucho cuando ella le diga que no pasará nada entre ellos a partir de ahora. Espero que estos dos amantes superen esta prueba con un daño mínimo y vivan sus propios sentimientos y sueños. Cian puede quedar expuesto al comportamiento y actitud negativos de Alia por un tiempo. Alia no querrá mostrar su enojo de esta manera y no permitirá que Cian se acerque demasiado a ella y a su hijo. Alia y Cian serán muy infelices lejos el uno del otro y Mine nunca podrá encontrar ningún apoyo en Cian. Cian no quiere molestar a Alia una vez más y mantenerla alejada de él, por lo que puede decirle todo su corazón y sus pensamientos. Sin embargo, la renuencia de Alia Mine a permitir que algo suceda entre ellos mientras está embarazada del bebé de Cian será una situación difícil para Cian. Cian intentará recuperar a Alia diciéndole que no ama a Mine y que el bebé podría haber nacido en un momento en el que ella no estaba con él y que incluso duda que sea suyo. Sadakat y Mine Alia estarán muy decepcionados después de no abandonar la mansión y decir que Cian es su esposo. Porque ambos pensaron que cuando Alia escuchara esto, abandonaría la mansión y tendrían el lugar para ellos solos. Pero cuando las cosas no salen como ellos quieren, comenzarán a hacer otros planes para cansar a Alia y enviarla lejos. Harán cosas sobre Denise, que es el punto sensible de Alia, para hacerla enojar y tratar de ponerla celosa de Cian. Por supuesto, mientras todo esto sucede, Kaya y Nare intentarán apoyar tanto a Cian como a Alia. Cian no está seguro de si el bebé de Mine es de Cian o no y creo que no se hará cargo del bebé sin averiguarlo. Él hará lo que sea necesario al respecto, revelará que el bebé no es suyo y echará a Mine a la calle. Después de este incidente, Mine se dará cuenta de quién es el bebé y se revelará que es el bebé de Demir. Por esta razón, Mine no podrá llevar a cabo sus sucios planes y conquistar a Cian. No se sabe si después quiere tener el bebé o si le dirá a Demir que ese bebé es suyo. Mientras Nare se siente culpable por lo que le pasó a su marido Ozcan y se siente culpable, creo que la condición de Ozcan empeorará día a día y perderá la vida. Después de hablar con Nare Ozcan, se contaron los errores que habían cometido y tranquilizaron sus conciencias. Después de eso, Nare dejó de pensar que ella era responsable de todo y se convenció de que no podía haber una sola persona responsable de lo sucedido.
Cuando llega a la casa donde ella y Ozcan comparten un hogar común, Zayn se acerca al hombre que ha sido su único amor durante años y le dice que han pasado por mucho y que ahora deberían estar juntos, y lo toma de la mano. Y podrán casarse sin decírselo a nadie. Lo más lógico es que cada vez que estos enamorados aparecían diciendo que se amaban, se metían en problemas. Así, Nare ahora vivirá con Zayn, el amor de su vida, en lugar de casarse con alguien contra su voluntad. Por supuesto, cuando este incidente salga a la luz, la tierra podrá temblar, pero ya no podrán evitarlos ni separarlos. Cuando Kaya se convenció de que el bebé en el vientre de Zerrin era de Demir, decidió olvidarse de él y seguir adelante. También dice que con esta decisión comenzará a intentar amar a alguien más. De hecho, pensó que salvaría la situación casándose con Nare Ozcan, quien rompió con Zayn, el hombre al que amaba, por su familia, tal como lo hizo Nare, pero no sucedió. Parece que a Kaya le pasará lo mismo y que experimentará las mismas situaciones difíciles. Porque cuando él dijo que quería casarse, la señora Sadakat dijo que inmediatamente encontraría una muchacha adecuada para él y lo casaría. Sadakta An, que no duda en hacerle la vida imposible a otro de sus hijos, primero separó a su último hijo Kaya de Zerrin, la chica que amaba, y ahora lo casará con una chica de su elección. Espero que Kaya no cometa el error de casarse lo antes posible después de enterarse de que el bebé en el vientre de Zerrin es suyo. Cuando se embarcó en el camino hacia el matrimonio para vengarse de Demircian, comenzó a simpatizar con Zerrin y a enamorarse de ella día a día. Cuando Zerrin se dio cuenta de esto y le preguntó al respecto, Demir lo negó, pero en realidad estaba tratando de ocultar el hecho de que estaba perdidamente enamorado. Aunque Demir usa un lenguaje y un comportamiento violentos para ocultar sus sentimientos, Zerrin entiende que está enamorada de él. Si Zerrin usa su mente, puede deshacerse de Demir jugando con su amor y afecto para que la abandone. Demir no puede soportar que Zerrin esté constantemente infeliz y triste y puede enviarla de regreso con su familia. Porque aunque el bebé que Zerrin lleva en su vientre pertenece a Kaya, Demir ya se siente muy apegado a ella y quiere tomar posesión de ella. Cuando piensa que Zerrin nunca lo amará, puede renunciar a vengarse. A partir de ahora, Demir querrá una amante que lo ame y quiera estar con él. ¿Quién mató a Boran sigue siendo un misterio? Pero van apareciendo pequeñas pistas. Resultó que Ekmel y Nadim estaban donde vivía Boran, tal como dijo Alice. Creo que Ekmel puede haber ordenado a Nadim que matara a Boran. Zerrin y Zayn tienen mucho miedo y sospechan que su padre Ekmel mató a Boran. Si Ekmel sale de la cárcel, como se dice, las cosas podrían tomar una dimensión diferente. ¿Crees entonces que Ekmel podría haber matado a su propio hijo sin saberlo? Si Ekmel es quien mató a Boran, ¿se enterará de que en realidad fue su propio hijo? ¿Cómo evolucionará la tensión entre Alia y Cian? ¿Podrán Zayn y Nare casarse? ¿Se casará Kaya con la chica que encontró su madre Sadakat? ¿Podrá Zerrin soportar que Kaya se case con otro? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.